Bien, doctor, ya nos planteó más o menos qué fue lo que ocurrió, la situación que prevaleció en el 2015 y ahora el escenario del 2016, ¿cómo lo dibuja, cómo lo esboza? Más complicado en lo internacional. Empezó por lo pronto muy complicado. Sí, y más complicado. Y más complicado porque China está llegando al límite que todos habíamos previsto que tendría que ocurrir, pero ya está ocurriendo. O sea, todos hablábamos de la posibilidad de una debacle en China, de la posibilidad de que no tuviera esos ritmos de crecimiento que había mantenido. El año pasado ya ocurrió, este año va a ser peor. Y empieza notándose en los mercados financieros. Empieza notándose en el mercado financiero de la bolsa de Shanghái, en donde todo lo artificial que el gobierno de China había hecho el año pasado, al seguir sacando préstamos que le permitían a los que compraban acciones. Acuérdese que ahora sí, como le dije de broma a un amigo, el mercado de capitales chinos es para chinos, nada más, porque en realidad no permiten que haya inversionistas que no sean chinos. Y lo que ha estado ocurriendo es que el gobierno ha prestado dinero para que ellos compren acciones y puedan mantener el valor de las bolsas en China, en Shanghái particularmente, alto. Ya no pudieron hacer eso, ya no siguieron haciendo eso, y lo que estamos notando en los primeros días de impacto es una caída bárbara. ¿Por qué? Porque lo que ya declaró prácticamente la realidad es que la economía china no va a crecer a los ritmos que se había acostumbrado. 25%, algo así. Así es. Y por lo tanto, que ya no van a tener los recursos para poder verdaderamente seguir haciendo este tipo de financiamiento. Eso va a implicar un recorte del gasto tanto del gobierno chino como el crecimiento que va a traer esto de la economía china. Y el resultado final de todo ello va a ser sencillamente que lo que usted va a ver es una economía que está convirtiéndose en normal, que está pasando de tasas de crecimiento permanentes de 7 a 10% a tasas de crecimiento entre 5 y 7%. Todos los latinoamericanos ya quisiéramos esa tasa de crecimiento. El problema es que esta es la segunda economía del mundo y el impacto de una reducción de su tasa de crecimiento es muy fuerte, particularmente en los mercados de lo que se conoce en el mundo como commodities, que son estos productos que se usan para alimentación, que se usan para construcción y que usted va a empezar a ver la industria de la alimentación, de la construcción, de la exportación de ganado, de granos, etcétera. Muchos de los países de América Latina en eso habían basado su crecimiento, de pronto desplomándose. Si usted ve eso, lo que dice es, caray, el mundo empeoró. El mundo no solamente tuvo mal año 2015, va a tener un peor año en el 2016. China ya no va a contribuir, pero ahora ya lo sabemos. El año pasado lo pensábamos, ahora lo sabemos. Y además, el conflicto del Medio Oriente nos está distrayendo a todos. Puede explotar de manera terrible. Se empiezan a calentar las tensiones entre Arabia Saudita, por dar un ejemplo, e Irán. Y nosotros lo vemos y decimos, esto puede traer repercusiones serias en el mercado petrolero, en muchas de las áreas que son importantes para estabilidad político-económica financiera del mundo. Los americanos van creciendo, pero a una tasa que es normal, pero que no es suficiente, y somos un país afortunado. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos relacionados con los Estados Unidos. Claro. Porque hoy todo lo que se criticó en el pasado de nuestra dependencia para las exportaciones hacia Estados Unidos es lo positivo. Nosotros no tenemos una gran exportación de commodities excepto el petróleo, pero ya absorbimos el impacto del petróleo el año pasado en términos de la economía real de México. Entonces ya no puede haber más caída en los volúmenes de producción que la que ya traemos desde el año pasado. Sí. Pero lo que sí es cierto es una economía que crece, Estados Unidos, mis manufacturas que están relacionadas con Estados Unidos, impulsando la depreciación del tipo de cambio, haciendo que se abarate en dólares la mano de obra mexicana en el mercado norteamericano, me da competitividad incluso contra China, y eso me permite decir que vamos a seguir creciendo bien, no extraordinario, en lo que son productos de exportación, industria automotriz, industria de todo lo que son televisores planos, etcétera, lo que hemos ya logrado. Esa parte es positiva. El consumo en México generando
demanda positiva. Y lo que estamos viendo es nada más la fragilidad financiera. Ese es el gran, yo diría, espantoso fantasma que vemos en la casa. El único fantasma que traemos hoy es el fantasma de la posibilidad de que las tasas de interés efectivamente suban mucho, de que nuestro peso se siga debilitando porque el precio del petróleo ya no va a subir y nuestras finanzas públicas necesitan ese dinero. Lo tenemos garantizado por un periodo gracias a lo que compró el gobierno de México de cobertura, pero se nos va a acabar por ahí de octubre y cuando se nos acabe esa cobertura, la realidad nos va a pegar. Es decir, el precio del volumen de exportación no va a ser $50, va a ser $20 y más vale que vayamos pensando desde hoy qué ajuste voy a hacer en mi gasto para poder absorber esa pérdida en octubre, noviembre y diciembre. Si el gobierno no hace eso, vamos a tener un trimestre muy complicado al final de este año, pero durante 9 meses y como buenos mexicanos, pues nos podemos seguir divirtiendo. Podemos seguir yendo a Acapulco, poder seguir divertir. Ahora, pues se depreció mucho el peso, sí, y por lo tanto usted ya no va a ir de vacaciones a Miami, ¿verdad? Se va a ir a Acapulco. Y yo digo que las playas de Acapulco son tan bonitas o más que las de Miami, las de Cancún no se diga, Mazatlán. Es decir, los mexicanos tenemos que entender que no nos afecta gran cosa esto del dólar como individuos, pero sí nos afecta como economía, particularmente porque el Banco de México tendrá que tomar una decisión de si sube o no sube las tasas de interés para poder defender el peso. No puede seguir defendiendo el peso a través de vender reservas. Va a tener que finalmente decir, esto no es sostenible, subo las tasas de interés por encima de lo que las suba el gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando la Fed suba medio punto o un cuarto, yo debería estar subiendo. ¿No es muy atrevido eso? Pues yo digo que es atrevido, pero yo creo que es necesario. El gobierno de México no lo quiere hacer, el Banco de México no lo quiere hacer. Yo honestamente creo que lo deberíamos hacer y que tendría un impacto. A ver, regresando, si le parece, platicamos de este punto, que es muy polémico, la verdad. Así es. No se vaya.